Bueno, pues aquí estamos un lunes más, con Alberto, en una edición un poco diferente a la que soléis ver, pero bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo y a repasar un poco la actualidad de una semana que nos ha dejado realmente declaraciones muy profundas y de un impacto muy profundo y que han salido prácticamente en todas las noticias de todo el mundo con la conferencia que se ha hecho en Miami. Aunque aquí hablamos generalmente de actualidad cripto y solemos tender más a hablar de Ethereum, pero bueno, yo creo que es una semana también para hablar mucho de lo que ha pasado en Miami y en concreto relativamente a Bitcoin. Muchas gracias, Alberto, como siempre, y no sé qué opinión tienes un poco de esta semana. Muchas gracias, Jesús. Bueno, hoy una semana un poco especial, un formato también especial, on the go, y es que si mantenemos el compromiso en el tiempo, no siempre podemos grabar desde el estudio. La semana ha sido muy interesante. Ha habido muchas noticias relativas a aspectos relacionados con las securities, con las criptomonedas. Vamos a comentar una por una. No sé si quieres empezar hablando sobre el aspecto del dinero y su relación con el Bitcoin. Totalmente. Yo creo que una de las grandes discusiones que generalmente se hacen en el plano más teórico es si Bitcoin es dinero. Y entonces, bueno, siempre nos hablan un poco de las tres propiedades y si tienen que tener esas propiedades o no. Y luego también hay algunas de las cosas también que alegan de alguna manera las que se piensa un poco porque ellos en algún momento nunca pensarán o nunca admitirán o piensan que no es viable realmente que Bitcoin sea dinero. Entre las dos razones que dan, una de ellas, por ejemplo, es que Bitcoin tiene mucha volatilidad, lo cual no ha dejado de ser un impedimento para el oro, por ejemplo, que cumple esa función sabiendo que tiene mucha volatilidad. Una volatilidad que es importante también entenderla cuando hablamos de activos monetarios relativa. Pero cuando hablamos de la volatilidad, estamos hablando de una volatilidad entre activos monetarios. Y luego, otra de las grandes siempre cosas que se alegan, Miguel Ángel Fernández Arroyo lo hacía ya en un especial de informe semanal, era que, bueno, no es un medio aceptado de pago. ¿Vale? Esto realmente, bueno, es una definición que puede cambiar de un día para otro. Y es precisamente lo que hemos visto con el anuncio que hacía el presidente de El Salvador con respecto a eso. Desde luego, ya hay un país que, pese a que muchos teóricos decían que teóricamente no podía ser dinero, aunque veníamos viendo que ya era un activo monetario para muchas personas, porque básicamente constituía lo que estaba ejerciendo labores de dinero, la realidad es que, como pensábamos, es la primera vez que vemos que un país realmente lo admite ya como dinero legal e incluso nos adelantaba también de alguna manera el presidente que lo piensa incorporar dentro de sus activos, en sus reservas. No sé qué piensas de, porque esto realmente es un impacto para toda esta legión de teóricos que decían que, bueno, esto nunca iba a pasar. Fijaos que es muy importante porque hemos visto cómo los reguladores de muchos países, por ejemplo el nuestro, son reacios a elevar a Bitcoin o a las criptomonedas en general al rango de dinero. En este caso es un poco más allá, es al rango de dinero de curso legal, de legal tender, moneda de curso legal. Y es que cuando hacemos esto, hacemos que automáticamente apliquen otro conjunto de normas que suelen estar establecidas en ese territorio jurídico. Por ejemplo, El Salvador, al haber hecho este movimiento, obliga a todos los comercios y en general a todas las transacciones económicas del país a aceptar Bitcoin sin posibilidad de rechazarlo, ya que ahora las leyes obligan a aceptar Bitcoin como medio de pago. Es una de las consecuencias, pero hay más. Por ejemplo, ahora los bancos centrales que decidiesen dar este paso y considerar a Bitcoin o a otra criptomoneda dinero de curso legal, podrían incluir a esta moneda, ya que a partir de ese momento lo es, en sus monedas de reserva, en los bancos centrales y en sus estrategias de reserva para la intervención de mercados, como por ejemplo hacía Mario Draghi hace unos años. Así que, como vemos, es posible que el hecho de que Bitcoin pase a formar parte de las reservas de muchos bancos centrales pasa inevitablemente por este primer paso intermedio y es declarar a Bitcoin o a otra criptomoneda como dinero de curso legal. Así que fijaos todas las implicaciones que tiene el hecho de que un país haga esto. Cuando hablamos de que algo es dinero o no lo es, normalmente nos solemos referir a si se puede pagar o no impuestos. Es una definición también bastante aceptada y lo que subyace es el número de personas que están obligadas a aceptar eso de una u otra forma. El Estado nos obliga a pagar los impuestos en una moneda concreta
y entonces pasamos a considerarlo dinero. Aquí hablamos de que el Estado ya no obliga solo a pagar impuestos, sino que obliga a todo el mundo a aceptar Bitcoin como medio de intercambio. Bueno, de hecho, una de las cosas más interesantes de todo este movimiento es por qué lo hace. O sea, realmente al final deberíamos ver de alguna manera por qué creemos que se está produciendo este movimiento, ¿no? Y podemos pensar que realmente, bueno, podemos pensar realmente que es algo especulativo, pero bueno, no sé si has visto las declaraciones que hacía el presidente. Él decía que se estaba cubriendo realmente contra inestabilidad que pudieran realmente sufrir por políticas monetarias de países como si fuéramos como Estados Unidos. Es decir, de alguna manera, claro, si un banco tiene una reserva fundamentalmente en otra divisa, bueno, no deja de no estar expuesto a este tipo de riesgos, ¿no? De que esas reservas en algún momento puedan realmente también sufrir algo de evaluación. Fíjate que en la historia, digamos, del dinero, si podemos llamarlo así, encontramos varios hitos importantes. Probablemente el primero de ellos sea el final de la Primera Guerra Mundial, cuando los países se dieron cuenta de que se habían gastado pues, el oro que reservaban para respaldar las monedas en otras cosas, en la industria bélica. El segundo hito quizá podría ser los años 40 con Hoover como presidente y después el Tratado de Bretton Woods. Después podríamos encontrar el 72 con ese anuncio de Nixon de la no convertibilidad del dólar americano en oro. Y no había ocurrido nada tan relevante como esto hasta ahora. Y es que estamos en plena transición en la que China y otros países pues ostentan la hegemonía mundial y compiten directamente contra el dólar. Y el Bitcoin juega un papel muy interesante. Se trata de algo así como Suiza en el terreno geopolítico. Y para muchos países, especialmente aquellos que pueden verse amenazados por las políticas monetarias expansivas de Estados Unidos y China en esta batalla por la hegemonía del control, pues Bitcoin juega un papel muy interesante. Estoy convencido de que otros muchos países van a adoptar esta posición, ya que les da herramientas a la hora de desarrollar sus políticas económicas y también les protege en un escenario de incertidumbre. Todos los escenarios de cambio implican incertidumbre. Y Bitcoin en este caso, curiosamente, pues juega un papel interesante aquí para protegerse de esa incertidumbre. Bueno, de hecho, desde luego, pues probable también, evidentemente, que Bitcoin pudiera en algún momento salir mal, pero es una jugada que de salir bien, desde luego daría recursos financieros bastante importantes a este país. De hecho, bueno, aquí habla también que, aparte ya de eso, también lo entiende como una oportunidad de generar trabajo o, de alguna manera, puestos de alto poder, de alto valor y tener a toda una industria. Aparte que no hay que olvidar que El Salvador es uno de los países que tiene una inclusión financiera muy pequeña, con lo cual también, de alguna manera, va a ayudar a acelerar esa inclusión, en tanto en cuanto haya muchas personas que puedan utilizar Bitcoin incluso efectivamente para almacenar ahorro. Con lo cual yo creo que viene, es muy interesante. Esto entra ya, o de alguna manera empieza, si geopolíticamente luego pues no tiene problemas, a iniciar una carrera de alguna manera de qué países aprovechan más esta ventaja competitiva y pues no es descartable que veamos más. De hecho, voy a poneros aquí había por aquí un tuit muy gracioso que hablaban un poco de El Salvador en 2030, ¿no? Bueno, no sabemos realmente qué impacto tendrá, pero desde luego esta es una apuesta, desde luego, del país por apostar por la tecnología e innovación y quién sabe si puede ser una palanca realmente para su competitividad fuerte. No sé. Muchos países decidieron, Jesús, apostar por extender fibra óptica y por mejorar las comunicaciones tiempo atrás. Se vieron claramente beneficiados porque muchas empresas, especialmente de cloud, decidieron instaurarse allí. Hoy vemos cómo este tipo de movimientos tratan de atraer a una industria emergente. Y si extender canales de fibra era el equivalente en el ámbito de Internet, probablemente el declarar Bitcoin como moneda de curso legal y otras muchas medidas adicionales podrían ser el equivalente en esta nueva tendencia. No es olvidar que aquí en España, bueno, Madrid básicamente lleva 2 años y nosotros nos hemos acercado a ellos diciendo que no quiere absolutamente hablar nada o saber nada de Bitcoin por el tema reputacional y la banca también
de alguna manera está en ese proceso también de hacerlo. Bueno, vamos para allá porque aparte, bueno, sí, igual también, de alguna manera, no entendiendo como una oportunidad esta nueva infraestructura financiera. No es algo tampoco solo de El Salvador, vemos que en Miami también, aquí teníamos al alcalde que realmente se posicionaba, incluso decía buy the dip. O sea, yo creo que, bueno, la verdad es que al final creo que hasta y fue incluso más lejos de lo que podría realmente esperar de un político. Quizá esto estaba limitando o estaba cerca de ser una recomendación financiera. Pero bueno, es verdad que Miami, bueno, la camisa que tiene es un tweet, How can I help? Que fue muy, de alguna manera, muy retuiteado sobre Bitcoin y ahora se está convirtiendo en una ciudad que evidentemente ha tenido el mayor evento cripto del mundo, que ha empezado a diseñar de algunas zonas donde va a haber esta industria. Ya hemos visto varias empresas de cripto que han decidido instalarse en Miami y luego también van a tener han hecho un especial, han constituido un grupo especial de impuestos para ver cómo de alguna manera facilitan también que los impuestos se paguen también allí. Bueno, yo creo que también, desde luego, ya no es solo El Salvador, Miami, desde luego, decía Francis que lo sentía por San Francisco, pero bueno, que ellos también querían apostar por la tecnología. De hecho, si lo que analizábamos en la noticia anterior es la permeabilidad de los reguladores a la tendencia de Bitcoin, lo que estamos viendo aquí es cómo el discurso de Bitcoin, sus valores, pues se inicia en el ámbito político. Lo hemos visto en Estados Unidos. Muchos presidentes han conseguido muchísimos votos incorporando a su discurso a la tecnología, especialmente durante pues, los años 2012 a 2016, que fue cuando este movimiento pues, se instauró en la política americana y ya es algo que llegó para quedarse. Estamos viendo cómo ocurre lo mismo con Bitcoin. Probablemente sean algunos tipos de partidos y de políticos los primeros que lo adopten en su discurso, pero creo que es algo que va a permear cada vez más en la capa política y al hacerlo vamos a ver cómo se llevan propuestas concretas. Desde luego, lo de Miami está claro que trata de rentabilizar todo lo que está ocurriendo alrededor del fenómeno cripto. En Miami, recordemos, ya había iniciativas para pagar impuestos locales con criptomonedas. Creo que lo están haciendo muy bien y se están dando cuenta de que se pueden convertir en algo así como el Delaware de las finanzas 2.0 y lo hacen bien. Bueno, de hecho era una apuesta arriesgada para su perfil político, pero la verdad es que si le sale bien puede realmente ser muy rentable y quién sabe si el día de mañana podría llegar a ser incluso el presidente de Estados Unidos. Veamos, pero este tipo de tomas de riesgo, desde luego si salen bien, pueden también, bueno, están haciendo de hecho que su personaje suba mucho en capital social. Yo no sé si el próximo presidente de los Estados Unidos, pero desde luego si volvemos a ver a un personaje tan polémico como Donald Trump en escena, es muy probable que acabe incorporando a su discurso Bitcoin y las criptomonedas, ya que encaja perfectamente con la política neoliberal y tiene un componente muy, muy polémico. Bueno, vamos a repasar la semana de cripto. Veíamos de alguna manera que ha habido sectores que lo han hecho peor que otros. Hemos visto sobre todo que los exchanges centralizados con todo este volumen lo han hecho muy bien. Sin embargo, las plataformas de contratos inteligentes también lo han hecho bastante bien. Y bueno, hemos visto ahí un poco más las monedas, lo que se llaman activos monetarios, un poquito más retrasados. Es verdad que vemos Bitcoin últimamente un poquito más débil, pese a todas las noticias que tenemos. Vemos a Encime, por ejemplo, también, de alguna manera, haciéndolo bien. También estamos viendo Maker, muchos proyectos de alguna manera de DeFi siguen presentando de alguna manera buenas rentabilidades y que se explican a veces también un poco por la estadística, ¿no? Estamos viendo aquí DeFi Pulse y bueno, pese a toda esta gran corrección que ha habido, la realidad es que DeFi ha notado poco de alguna manera estas caídas. Sigue de alguna manera y ha vuelto a retomar a día de hoy el incrementar los ETHs que están ahora mismo, como si dijéramos, depositados en estos protocolos. De hecho, como bien señalas,
las caídas que ha habido en el ámbito cripto, concretamente las que hemos analizado estas semanas de atrás con Bitcoin, han afectado, lógicamente, hay mucha correlación entre los distintos activos. Vemos que cuando Bitcoin cae o cuando caen las criptomonedas en general, caen todas, pero también vemos cómo el ecosistema de DeFi en general se beneficia de los movimientos de mercado. Recordemos que los exchanges hacen dinero en función del volumen que se mueven ellos y no tanto en función del precio de los activos. Y en este tipo de servicios, los servicios DeFi, pues vemos que cuando hay mucha actividad, lógicamente los activos como Maker, los activos como los tokens de gobernanza de muchos proyectos, sufren, pero también vemos que se ven beneficiados de toda esa actividad. De hecho, podemos decir que ha funcionado relativamente bien este sistema financiero pese a las turbulencias y a la volatilidad. Es algo que también yo creo que a veces no se deja de decir, pero hay que decir que hemos estado ante uno de los momentos de estrés en cuanto a operativa más importantes, en cuanto a operativa por estrés y por volumen también, y DeFi. No ha dejado de funcionar prácticamente ni un segundo. No hay política de stress test tan exigente como el mercado de las criptomonedas, de eso no hay duda. Pues vamos a ver también las estadísticas en número de usuarios. Nos dicen que sigue creciendo todo. Bueno, no vemos tampoco, hay protocolos que lo hacen mejor, otros que lo hacen peor, por supuesto, pero seguimos viendo un incremento en usuarios, esto no para. Hemos tenido realmente el mejor volumen, el mejor mes en cuanto a volumen en DEX de la historia. Prácticamente hemos doblado lo del mes anterior. Es previsible que estos meses tengamos menos actividad, entramos ya en verano. Esto tampoco es muy diferente a otros mercados. En ese sentido, creo que en verano probablemente veamos menos. Pero bueno, es verdad que bueno, los protocolos siguen desde luego. Hemos visto que ha bajado un poquito la volatilidad, pero bueno, la verdad es que el volumen ha sido realmente espectacular. Estamos hablando, pues eso, estamos hablando de los últimos 7 días de 14 billions, estamos hablando de un volumen de las últimas 24 horas de 1,2 billions. Bueno, cuando hablamos de liquidez y cuando la gente dice que cripto no tiene liquidez, creo que a veces falta profundizar un poco más. Sí, también hay que entender que en el caso de Ethereum ya veíamos algunos indicadores que hacían prever que se iba a producir ese flippening, por ejemplo, en valor transferido. Notemos que muchos de los activos de los que estamos hablando existen en la red de Ethereum y se intercambian principalmente de forma natural a través de exchanges descentralizados. Así que cuando hablamos de volúmenes, cuando hablamos de momentos en los que el mercado se mueve, bien alcista o bien correcciones de mercado fuertes, son los exchanges los que hacen dinero. Pero al haber muchos activos y muchos de ellos estar en Ethereum, los que se están viendo beneficiados de ese volumen son los DEX. El usuario que compra Bitcoin probablemente lo haga principalmente en exchanges tradicionales y estos sí que se ven beneficiados del volumen que se mueve en un activo, en el Bitcoin. Pero hay que recordar que hoy en día muchos de esos activos viven en la red de Ethereum y la forma más natural de intercambiarlos y la preferida también es usar DEX. Así que estos son los principales beneficiados cuando hay movimientos de mercado. Hacen negocio siempre, recordemos, en función del volumen. Y luego también tenemos con estas liquidaciones protocolos que han ganado mucho por esas liquidaciones. MakerDAO, del que soy embajador, bueno, que tenía en mercados alcistas, pues las liquidaciones no entran en juego. Hemos visto que el último mes, básicamente gran parte de sus ventas, sus revenues, vienen realmente de liquidaciones. No hay que olvidar que cuando más rentable fue Maker, sobre todo los primeros años, fue justo en las caídas que tuvo Ethereum. Con lo cual, bueno, vemos que hay incluso protocolos que podríamos decir que son anticíclicos o que se benefician de alguna manera de mercados bajistas. Claro, en el caso de Maker hay que recordar que cuando se producen liquidaciones se trata de ingresos de forma directa para el protocolo, que van a reservas y que eventualmente se utilizan para muchas cosas. A mí me surge una duda aquí, Jesús, y me gustaría planteártela. Del mismo modo que cuando las entidades financieras cobran impuestos o en general cualquier tipo de cuota de forma atrasada con un tipo de recargo, es verdad que el cliente acaba pagando más dinero, pero no es lo deseable, ya que impacta de forma negativa en muchas otras cuestiones. ¿Cómo crees que debemos leer el hecho de que haya tantas liquidaciones? Yo, desde luego, no lo veo como algo positivo para el protocolo y, de hecho, me sorprende muchísimo que funcione tan bien. El precio de DAI sigue siendo estable, incluso en periodos de tanta exigencia, de tanto movimiento de mercado y con tantas liquidaciones. Podríamos decir que el aumento de liquidaciones es, en cierto modo, el mayor estrés al que se ve sometido el protocolo. ¿Cómo ves esto? ¿Harías una lectura positiva, negativa? ¿Cómo lo leerías, Jesús? Bueno,
Por una parte, haría dos cosas. Por una parte, diría que efectivamente el protocolo tiene que, de alguna manera, garantizar que liquida bien, porque básicamente esa es la garantía de que el DAI se mantiene. Con lo cual, creo que estos momentos vienen bien para entender que este protocolo es muy solvente, incluso en momentos, como si dijéramos, de caídas, incluso rápidas, que es justo el peor escenario. De hecho, yo creo que el protocolo, con respecto a la caída de marzo, ha habido varios upgrades que han permitido, de alguna manera, hacerlo mejor. O sea, que estamos... yo creo que el mercado estaba sobreapalancado y creo que muchas veces, a veces, no es bueno dejar que los mercados se apalanquen tanto. Creo que esos fenómenos de desapalancamiento deberían ser menos dolorosos, pero creo que tienen que suceder. Porque creo que si dejamos que se apalanquen los mercados continuamente y no hay procesos de este tipo, yo creo que lo que puede pasar es que al final las caídas sean mucho peores. Yo creo que este mercado nos debería haber dejado una enseñanza a todos de que el apalancamiento en mercados ya tan volátiles como el que tenemos ahora, pues hay que tratarlo con mucho cuidado y desde luego hay que tratarlo desde luego viéndolo muy de cerca. Hay protocolos ya que te liquidan previamente, hay ya, o sea, el propio sistema va construyendo herramientas que de alguna manera te protegen algo y yo creo que cuanto más se den, pues yo creo que tendremos un mercado más sólido. O sea, yo lo veo como algo, un proceso como si dijéramos razonable, que debería producirse cada cierto tiempo y yo creo que el apalancamiento, creo que a veces entramos en momentos de euforia como estos de cripto, donde creo que mucha gente quizá olvida que el apalancamiento en mercados tan volátiles como este, pues tiene mucho riesgo. Totalmente de acuerdo, sin dejar de lado que el apalancamiento es necesario, en cierto modo, para que los mercados funcionen. Si no existiesen préstamos o necesidades para tomar préstamos para el apalancamiento, DAI tendría un problema para proporcionar incentivos a los inversores que actúan realizando arbitraje para corregir el precio, abriendo o cerrando posiciones. Pero coincido totalmente, Jesús, con la lectura que haces. Bueno, vamos a, ya para ir acabando, creo que es bueno a veces comparar los activos y las inversiones un poco, entender la oportunidad que tenemos en cripto. Cuando hablamos un poco y estábamos hablando de Finect, de la rentabilidad de los mejores fondos que tiene 2021, nos damos cuenta que hay fondos que lo han hecho excesivamente muy bien, realmente. Algunos con torno al 50%, 42%, incluso algunos con el 37%. Hay que entender muchas veces que estos fondos a veces no son capaces de repetir las rentabilidades, porque a veces estamos hablando de fondos muy sectoriales y cuando un sector lo hace muy bien, pues en el año siguiente no lo suele hacer tan bien, ¿vale? Porque hay una rotación generalmente de capital. Bueno, pues estos fondos son los que ahora mismo tenemos, como vemos muchos de ellos no son capaces de repetir. Claro, son mercados que a día de hoy están generando yo creo que menos valor. Aunque muchas veces entendamos este fenómeno como especulativo, muchos entendemos como inversores que realmente se están produciendo mucha creación de valor, creemos que lo que está pasando en cripto y está permitiendo, como va a permitir a muchos países, es generación de valor y eso se refleja al final en los activos. Yo tengo en concreto dos estrategias, una en concreto en Economy, que lleva 3 años, con una rentabilidad en concreto del 561% desde 2019. Si lo ponemos year to date, estaríamos hablando prácticamente de un 112%. Es decir, soy muy bueno, probablemente no tengo tanta culpa, es decir, porque realmente estando en un mercado tan potente es como invertir en el Nasdaq. Los fondos que invierten en el Nasdaq en los momentos que tuvo, como se llama, más creación de valor, normal sería que lo hicieran mejor que la renta variable, por ejemplo, industrial. Entonces, esto es para que veamos un poco, también tengo otro encime más agresivo, otras donde se pueden definir estrategias, donde este año llevo un 174% year to date. Bueno, estas son rentabilidades que no es que esté consiguiendo yo, sino son rentabilidades que están consiguiendo muchos inversores, que no es que hayan sido los últimos 3 meses, son rentabilidades que llevan 3 años, lo cual parece, creo que ya algo razonable. Es decir, a veces no es, estas rentabilidades tan altas durante un mes o 2 meses podemos obtenerlas, pero creo que cuando un activo, un mercado, te sigue dando esta rentabilidad, quizás es porque a lo mejor la tecnología, como pasó en el Nasdaq, es una oportunidad porque es un mercado de creación de valor. No sé qué opinas. Bueno, la primera lectura que hago de esto es que hace unos años no era posible invertir en ninguna tendencia, en la tendencia de la trónica, de Internet, en general de cualquier tendencia, no era posible invertir ya no para un particular, sino para un fondo, de una forma tan estructurada, identificando de una forma tan clara
las oportunidades y entrando a todas ellas y saliendo de una forma tan fácil. Fijaos que el ámbito de las criptomonedas ha dejado fuera a los fondos tradicionales porque la única forma de invertir en esa tendencia en muchos casos es tener criptomonedas, pero eso lo ha puesto muy fácil a los inversores minoristas que pueden invertir de forma diversificada, entendiendo por diversificación, diversificar dentro de la propia tendencia, como haces tú en este caso, pero es posible para cualquiera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar es que esta tendencia tiene ya unos años de recorrido y podemos hacer la lectura de que cuando algo se acelera y se acelera durante tantos años, también es probable que si se desacelera, tarde varios años en desacelerar. Y eso significa que muchos inversores probablemente elijan esta tendencia para invertir y configuren sus carteras con activos como haces tú, Jesús. Pero además decidan complementarlo con otros activos sintéticos como puedan ser sintéticos del oro o puedan ser sintéticos de otras cuestiones. Y a mí me parece muy interesante que dado que esta tendencia parece que sigue acelerando y que aún le queda bastante tiempo por delante en el ámbito de la aceleración, pero también en el de la desaceleración, que se creen ese tipo de instrumentos, porque muchos inversores probablemente decidan invertir aquí y sin salir de este ámbito, contando con las mismas herramientas, decidan, por ejemplo, comprar pues, sintéticos del oro, sintéticos de determinados índices, como el Standard & Poor's, u otras cosas que puedan complementar en su cartera. Y eso me parece que es un nicho que en este momento se está explorando poco. Veíamos el ámbito de los ETFs, pero sigue siendo dentro del ámbito de las criptomonedas. Pero bueno, a mí me parece una lectura interesante, que sea accesible para cualquiera y que se trate de una tendencia que lleva acelerando mucho tiempo y que parece que empieza a incorporar inversores tradicionales, como por ejemplo Rodolfo Carpentier, a través del fondo creado con Bit2Me y otros muchos que en este momento, quizá no de forma tan pública, están apostando por compañías cripto subiéndose a esta tendencia. Ahora es complicado apostar de forma pública porque no está permitido hacer este tipo de fondos. Pero bueno, tampoco hay que olvidar que lo que está pasando en esta tendencia ya pasó también en el pasado con las de Internet. Muchos inversores o de alguna manera gestores tradicionales se pasaron de alguna manera o no fueron capaces de capturar todo el valor que estaba creando empresas como Facebook, como Google, como Amazon, porque no lo entendían. Es decir, es normal de alguna manera que haya gestores que tengan una especialización en un sector y sean incapaces de reconocer el valor en otro. Creo que esto vuelve a pasar y bueno, pues yo creo que para mí no tiene mucho sentido de hace ya tiempo no tener, no digo yo, una pequeña parte por lo menos en un sector que tiene de alguna manera un potencial de desarrollo tan grande y de creación de valor. Pero bueno, hay sesgos importantes y yo creo que bueno, pues veremos. Desde luego la industria, desde luego a día de hoy, toda la gente que ha apostado por esto hace 4 años ha superado a toda la industria de fondos de inversión en España sin hacer tampoco mucho. Bueno, vamos a entrar también en otra de las cosas realmente importantes, que es el EIP 1559 para acabar, que básicamente es un cambio muy profundo de lo que es Ethereum. Hasta ahora Ethereum lo veíamos como una utility siempre, o por lo menos mucha gente lo considera como una utility. Se discutía mucho que pudiera ser un activo monetario o que tuviera de alguna manera un primo monetario, aunque ya estamos viendo mucha gente que realmente lo ha utilizado, ¿vale? De alguna forma como un ahorro. Y era un poco, en parte, porque tenía una emisión ilimitada, ¿vale? Pero esta modificación que veremos en CryptoPlaza con mucho detalle nos introduce de repente una nueva idea de Ethereum, y es que se convierte en un activo que todo indica por las transacciones que no solo no va a pasar de lo que ya se consideran los 120 millones como lo que se considera lo que va a ser el límite del máximo de Ethereum que va a haber, sino que se prevé, si se mantiene toda la actividad, que realmente esto puede incluso hacer que llegue a reducirse esa emisión a 100 millones. Claro, esto cambia radicalmente porque nos enfrentamos a un activo monetario que ya no es que sea sound money, sino que es ultra sound money, que es el meme que de alguna manera se está ahora mismo popularizando, porque realmente incluso se hace más escaso. Y también otra interesante cosa es que estamos en un activo monetario productivo, porque entrega una rentabilidad que ahora mismo está en torno al 8 o 9%, pero que se estima que con esta modificación puede estar en torno al 20%. Desde luego le surge una competencia a Bitcoin importante, ¿no? ¿Qué piensas de todo esto?
Bueno, en primer lugar, no es habitual encontrar activos bueno, pues tratándose de algo que se puede utilizar como reserva de valor, pague dividendos, tenga generación de rendimientos pasivos. Eso no es habitual, ni siquiera en el ámbito del Bitcoin. Así que ese es el primer punto, que compite directamente. Pero es que hay que recordar que el Bitcoin es inflacionario. Solemos decir que es deflacionario porque sabemos que tiene un límite de 21 millones, pero es un límite asintótico y recordemos que cada 10 minutos, en este momento, se ponen en circulación 6,25 nuevos bitcoins. Eso significa que si se ponen en circulación bitcoins, estamos hablando de un activo que aún a día de hoy es inflacionario, no es deflacionario. Ether va a pasar a ser un activo deflacionario de facto. Y de hecho, no solamente va a ser deflacionario porque tenga un market cap fijo, un supply cap fijo, sino que va a pasar a destruir moneda. Bueno, eso sumado a la actividad y al momento expansivo que vive, probablemente haga que se revalorice y probablemente haga que puedan crearse productos de ahorro a largo plazo y de generación de rendimientos pasivos que en este momento no podemos concebir, porque la mayoría de productos de generación de rendimiento pasivo tienen que ver con la actividad relacionada con la inversión y no tanto con el ahorro a largo plazo, pero vamos a ver cosas como, por ejemplo, pues la generación de bonos y otro tipo de instrumentos que pueden llegar a tener sentido. A mí me parece que Ethereum ahora sí tiene una apuesta muy firme sobre la mesa. Y si ese flippening se tenía que producir en algún momento, pues está claro que este movimiento lo acelera. Esto dependerá de que las fees sigan en aumento y algo que de momento parece que es la situación y que se utilice más, porque realmente al final esa eliminación, esa quema de Ethereum que tiene que compensar y que a día de hoy las estimaciones hacen que compense realmente lo que se va a ser la emisión futura, tienen que seguir creciendo, pero bueno, la verdad es que todo indica o todo parece que se va a seguir así. Y otro punto importante, Jesús. Ahora sí, hablamos de una etapa de Ethereum en el que las redes de capa 2, Matic, Plasma, etcétera, son necesarias. Ahora son necesarias. En el caso de Bitcoin, son redes que se utilizan eventualmente en el ámbito de los pagos y están ligadas eventualmente a que ese sector despegue. Pero en el caso de Ethereum, casi toda su actividad puede ser construida sobre las redes de capa 2 y si esta modificación, este improvement entra en escena, está claro que esas redes van a ser necesarias. Afortunadamente, en el caso de Ethereum, pues están bastante avanzadas y no creo que vaya a ser un problema. También es verdad que su adopción pues limita bastante este gráfico que estamos viendo aquí, hace que las fees pues no sean tan altas. Se indican en algunos casos como los protocolos de ZK Rollup, por ejemplo, y se reducen mucho en otros como pueda ser Matic. Así que bueno, veremos cómo evoluciona el mercado, especialmente el de las fees. No estoy seguro de que las fees vayan a seguir creciendo ligadas al crecimiento de la actividad económica de inversión en torno a Ethereum. Es probable que en algún momento se desacoplen y eso habrá que leerlo pues, en su debido momento, ¿no? Pero parece casi seguro que la actividad económica en torno a Ethereum no va a estar ligado a las fees si estas redes de capa 2 se ponen en escena y hay que saber leer eso también en cuanto a valoración del activo. Que ver también eso es una variable importante. Habrá que ver exactamente qué precio están dispuestos a pagar, porque siempre será mejor o tendrá un mayor nivel de seguridad la capa 1 que la capa 2, pero claro, no a nivel a cualquier precio. Y ahí es donde veremos jugar, efectivamente, como dices tú, ya alternativas que hacen que uno, pues quizá no quiera o pueda realmente reducir esos gastos y puede ser que evidentemente se reduzca. Veremos para jugar, pero bueno, ya para acabar de reflexión, creo que nos enfrentamos la primera vez que tenemos activos monetarios accesibles, confiables y que se pueden revalorizar. Esto también tiene un impacto para activos que hasta ahora quizá tenían una parte de monetarios. Por ejemplo, cuando nos compramos una casa, parte a lo mejor de lo que pagamos de sobrepago o sobrecoste de la casa es por esa capacidad de ser un activo que de alguna forma para nosotros nos permite mantener ese poder adquisitivo. Pero claro, si ahora de repente tenemos un activo monetario de verdad, quizá a lo mejor las casas pierden esa propiedad a veces que era, que bueno, que uno siempre sabía que las casas no iba a perder poder adquisitivo. Pero quizá podemos estar ante una demonetización de activos que quizá en algún momento han tenido mucho precio por no tener activos monetarios
suficientemente potentes y a lo mejor el precio de la vivienda puede bajar si se produce esta desmonetización. No sé qué piensas un poco de esta última reflexión. Pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pienso que en realidad la tendencia de la que estamos hablando es de los activos monetarios de diseño. Fíjate que hasta ahora estábamos utilizando activos monetarios, si pensamos en el oro y en otros activos que tradicionalmente en la historia se han utilizado como dinero, o pensamos en cosas que, como estabas hablando tú del mercado inmobiliario, etcétera, estamos hablando de activos que por su naturaleza pues tienen esa serie de propiedades. Pero es que a veces las propiedades naturales de un activo no encajan exactamente con lo que los inversores necesitan. Y es por eso que la industria financiera crea productos financieros. Bitcoin es un producto financiero en esa definición. Y bueno, cuando diseñamos productos financieros, resolvemos problemas de la vida, de la gente y también del mundo. Y Bitcoin es un producto financiero, es dinero de diseño, diseñado. Ethereum también. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente refinar el modelo. Pero está claro que esto aporta muchos beneficios a la industria financiera, al mundo en general, y es muy probable que acabe siendo mejor dinero que el dinero que tenemos. Pues nada, aquí dejamos nuestra sesión de siempre y muchas gracias, Alberto, siempre por todos tus comentarios y nada, nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Jesús. Buen día.